Hola, tal como prometí, aquí está la segunda parte de San Benito y la arquitectura. Esta vez hablamos de San Benito y la arquitectura en Venezuela. Para mí, un tema arrebatador, un tema sobrecogedor. Vamos a ver qué les parece a ustedes. San Benito, a través de los siglos y a través de la geografía, ha estado presente, se ha hecho presente a través de los siglos y a través de kilómetros y kilómetros. Así, en Venezuela, donde yo pensaba personalmente, era imposible que un carisma como el benedictino, con su severidad, su intensidad de vida, arraigara. Tenemos tres fundaciones benedictinas ahora, en julio de 2020. Tenemos a San José de Huigüe, en orden cronológico, Nuestra Señora de Coromoto, en un Mucaro Alto, y Nuestra Señora de los Andes, en Estanques. Como corresponde al carisma benedictino, los tres casos son verdaderamente impresionantes, fuera de este mundo. Vamos a ver por qué. Comenzamos con San José de Huigüe, la más antigua en Venezuela, una abadía de monjes del carisma propiamente benedictino. Lunes de la primera semana de Pascua en 1923, en pleno gobierno de Juan Vicente Gómez, cuando Venezuela apenas entraba con paso incierto a la modernidad, arriban a Caracas invitados por el célebre Padre Machado, cuyo nombre tiene un gran hospital caraqueño, cuatro monjes alemanes de Santa Otilia, la archiabadía de Santa Otilia, fundada por un benedictino que había pedido el permiso para caracterizar de una manera diferente su manera de vivir el carisma. Santa Otilia fue caracterizada por ímpetu misionero, no solamente por vivir la vida contemplativa, sino una relación muy estrecha con el exterior que permitía una actividad misionera. El lema de Andrés Arnheim, don Andrés Arnheim, el fundador de Santa Cecilia, es por dentro monje, por fuera apóstol. Y esos son los primeros benedictinos que vienen de esta archiabadía que vemos aquí, con su característica dignidad arquitectónica, con su característica bien cuidada periferia de sembradíos productivos y con su característico núcleo urbano que se va formando alrededor de la abadía, dada la serie de ventajas que ésta ofrece al mundo. Reciben una pequeña escuela parroquial que estaba sin atender. En ese momento Venezuela apenas hacía sus pininos en la educación pública. Y esta escuela no tenía quien la atendiera, así que se le ocurre al padre Machado y a la diócesis lo aprueba. Invitan a los benedictinos para que atiendan la pequeña escuela parroquial que está en los suburbios del norte de Caracas. Allí fundan la escuela y en 1940 ya un monasterio benedictino que se va a llamar San José del Ávila. Fíjense, en la fachada que vemos allí, los característicos rasgos de la arquitectura del barroco alemán, un poco tocado por cierta influencia eslava, pero claro, digamos sintetizado, digamos resumido, digamos eh, esencializado por las exigencias del carisma benedictino. El claustro era a la vez el centro, el espacio de recreo del colegio, una combinación un poco rara, un claustro monacal con el recreo de los niños, pero funcionó al principio. Incluye el colegio y de todos modos mantiene la tipología benedictina
claro, adaptada a las características de un ambiente tropical, por lo cual sigue siendo en este momento, esta es una foto reciente, sigue siendo un espacio de gran belleza. Está disponible todavía para los caraqueños y los visitantes al norte de Caracas. La iglesia abacial fue consagrada en 1945 y también conserva o mantiene características del barroco alemán, claro, sumamente simplificado. Comparen nada más esta imagen con las imágenes de una iglesia del barroco alemán. Por cierto, ahí vemos cómo el carisma benedictino se adapta a los tiempos, porque, claro, nació Benedicto, lo funda en el siglo VI. De ahí se ha adaptado al gótico, al románico, al gótico, al renacimiento y ahora está aquí en el barroco, y el barroco en Venezuela del siglo XX, de 1945. La, el presbiterio, que es la zona donde está el altar mayor y se desempeña la parte principal de la liturgia de la Eucaristía, aquí lo tenemos, todavía característico como lo diseñaron los monjes, y la ornamentación que a la vez es barroca pero simplificada. Allí estaba el coro de los monjes. Cuando siendo muy pequeño visitaba ese espacio porque viviendo mi familia cerca de allí, pues los domingos era una de las opciones más bellas para para asistir a la misa. 1965, esta fundación ya es reconocida como priorato como abadía. Era un priorato, son los pasos que sigue el reconocimiento de la maduración de una fundación en la orden, el carisma benedictino. Pues. Se mantuvo en ese lugar desde 1965 como abadía hasta que en 1980 ya el impacto de la Cota 1000 o Avenida Boyacá, que corre por todo el norte del límite del conjunto, y de norte a sur, por el lado oeste, la Avenida Baral, que son ambas arterias de muy fuerte tráfico, además del crecimiento urbano, porque hay conjuntos de alta densidad, conjuntos habitacionales y barrios informales que van rodeando el monasterio, haciendo inviable la vida monástica en ese lugar. De manera que lógicamente se empieza a pensar en salir de allí, a buscar un sitio que obedezca mejor a la vida monástica, al modo de vida propio de la orden. Los monjes deciden entonces dejar su amada Caracas y buscar un lugar más apto que garantice el ambiente de recogimiento, oración y silencio propio del carisma monástico. Hoy el conjunto vacante fue asumido por la diócesis de Caracas como sede de una parroquia que, recordando el origen que tuvo ese punto sagrado de la geometría sagrada en Caracas, se llama Parroquia San Benito. Finalmente adquieren 64 hectáreas en Huigüe, cerca de Huigüe, una población del estado Carabobo, en los Altos de San Juan de Dios, distante de la población para poder desarrollar el tipo de vida que conviene a la orden. Sin embargo, hay que decir que siguen manteniendo una escuela para niños. Construyen una verdadera abadía benedictina, soberbia, en un lote complejo por la topografía inclinada, pero aislado y con el clima que requieren los benedictinos, porque hay que tener un mínimo de confort. Tenemos que pensar en un modo de vida que se consagra a permanecer dentro del espacio definido por el conjunto de por vida y aún más allá de la vida. El conjunto fue encargado por un proyectista valenciano, pero residenciado en Caracas, sumamente prestigioso, el arquitecto Jesús Tenreiro de Witz, que ya había ganado un premio nacional de arquitectura, y debo decir que conociéndolo y admirándolo, pues, Jesús pertenece a la escuela de Louis Kahn, un arquitecto norteamericano que cifra el carácter de su arquitectura en una trascendencia de la expresión, no, no definiéndose
claramente religioso. Sin embargo, la arquitectura de Luis Kahn, el maestro de Jesús Tenreiro, siempre nos plantea la necesidad de algo más allá. Su acierto fue sumamente impactante. Nadie había visto en Venezuela todavía una abadía de ese carácter, un conjunto religioso de ese carácter, de manera que Jesús, a quien vemos en la imagen inferior derecha, gana su segundo premio nacional de arquitectura. Era un arquitecto muy prestigioso. Permítanme decirles que, conociendo a Jesús y hablando de él, me confesaba que se sentía agobiado por la presencia de este proyecto dentro de él, a pesar de que en una entrevista también dice que su arquitectura preferida es el románico monástico. Cuando ya enfrenta el tigre le tiene miedo al cuero. Después dice que cómo hace para sacarse de adentro la abadía. Le respondí en esa conversación que fue muy grata. Lamentablemente pues ya Jesús no está entre nosotros, que para mí, en cambio, haber proyectado una abadía era una de las cosas más grandes que me había ocurrido, y una de las gracias que Dios me había concebido era vivir con esa abadía adentro, con esa abadía permanentemente dentro de mí, porque no solamente es resolver las necesidades de una comunidad cualquiera, sino es atender una serie de planteamientos que vienen de mucho más arriba y que vienen de una antigüedad muy grande y que para un arquitecto son un desafío muy importante. A la izquierda de la imagen de Jesús vemos la iglesia abacial, que supo también diseñar, también definir con un tipo de arquitectura que obedece ya al siglo XXI, que es una arquitectura que responde al futuro y que utilizando componentes constructivos propios de las posibilidades venezolanas, logra realmente un resultado extraordinario. Aquí vemos el claustro, como está implantado en una zona en permanente declive, pues el claustro es de 2 niveles. Sin embargo, propio del carisma benedictino, que al principio exige, por razones de salubridad y por razones de significación, tener una fuente natural en el centro, también mantiene la fuente natural, como la vemos aquí. El plano de conjunto es lo que se llama una cruz griega, y orientado de norte a sur, a ligera desviación. Al norte está, como vemos, la iglesia abacial, al sur la zona de los huéspedes, y al este y al oeste las celdas de los monjes y los espacios para producción. Los monjes de Huigüe producen muy buenos envases de miel de abeja, propóleo, todo ese tipo de cosas. Producen además mermeladas, imágenes religiosas, continuamente están en producción. Aquí vemos algo que no tenía en Caracas, un amplio espacio para el cultivo de frutales y sembradíos de todo tipo, y una perspectiva verdaderamente impactante de lo que es la abadía y en el fondo el lago de Valencia, porque una de las características que este sitio tiene es la visión estupenda sobre lo que es el lago. Una temperatura máxima de 28 grados hace que la vida monástica sea menos rígida, menos dura, menos exigente en esta magnífica edificación. Y así vemos a Benito hablándole a la arquitectura del siglo XX y del siglo XXI, y dando lugar a estos estupendos conjuntos que merecen sobradamente el Premio Nacional de Arquitectura y que impactan al arquitecto, como me confesó Jesús Tenreiro lo había hecho con él. Ahora vamos a ver dos conjuntos que suceden a San José de Huigüe, pero ya no son del carisma benedictino propiamente dicho, sino que vienen de una rama muy importante del carisma benedictino, que es el carisma trapense. Las dos abadías que vienen los dos conjuntos monásticos que vienen después son trapenses.
En la imagen que ilustra esta presentación están unos momentos de construcción de los trapenses de edificaciones de su época. Los trapenses provienen de una ramificación del carisma benedictino que son los cistercienses. Los cistercienses nacen en la abadía de Citeaux, o Cister en Francia. Ahí tenemos una imagen de la antigua abadía, como resultado de un deseo de purificación, de regreso al origen del carisma benedictino. Veamos, el modo de vida y la capacidad productiva de los monasterios que ya se habían extendido por toda Europa da lugar a una economía boyante, a una economía muy próspera, de manera que el monasterio se convierte en un centro además de riqueza, a veces llegando a la opulencia. Los monjes son unos gordos que están allí, comen muchísimo, etcétera. Es la imagen que tenemos en muchos casos. Hay un whisky que tiene esa imagen que se llama Los Monjes, porque esa es la idea. Cuando los cistercienses comienzan a mirar críticamente la diferencia que hay entre la idea original de Benito y lo que ha llegado a ser el monasterio, que tiene como modelo lo que se llama Cluny, y los cluniacenses son este tipo de monjes. Cluny además es una fundación de arquitectura ornamentada hasta un grado verdaderamente exagerado, y el principal exponente de los cistercienses, que es San Bernardo de Claraval, va a declarar que la ornamentación de la iglesia cluniacense da lugar más bien a que el monje esté distraído permanentemente en su oración, distraído permanentemente en su liturgia, por la cantidad de elementos que tiene Cluny. Lamentablemente el Cluny no se conserva sino una torre, porque en el frenesí antirreligioso de la Revolución Francesa, Cluny, el gran monasterio de Cluny, fue destruido. Aquí vemos la antigua abadía de Citeaux y un poco de historia. En 1098, siglo XI, en Cister se crea el nombre, la orden, y reciben el nombre de cisterciense. Se apegan de manera estrecha a la regla de San Benito, viviendo con la mayor sencillez posible. Allí a esta ramificación pertenece la abadía Clairvaux o Claraval, donde San Bernardo y sus discípulos afinaron aún más los principios y las premisas de la orden, haciéndola cada vez más radical. Hoy en día podemos ver aquí Citeaux como se mantiene todavía, como siempre, un paisaje sumamente ordenado, un paisaje de una belleza extraordinaria en su sencillez, y con una capacidad de proponer una forma de vida productiva y organizada. El Cister fue reformado por el monasterio de La Trapa en Francia. La Trapa, a fines del siglo XIX, se aprueba la reforma trapense y se constituye una orden propia, la orden cisterciense de la estricta observancia, también llamada así trapenses. ¿Qué importancia tiene eso para nosotros? Que dos de las tres fundaciones que tenemos en Venezuela de manera increíble son trapenses. Y digo de manera increíble porque cuando por primera vez conocí trapenses en Venezuela que venían a fundar, aún estando distanciado de la iglesia, comprendí que me parecía sumamente difícil, dadas las características culturales de Venezuela, que un carisma tan estricto se estableciera en Venezuela. Vamos a hablar de las monjas trapenses de Mocarbalto. Este bello grupo de mujeres que han llegado a una cantidad de vocaciones verdaderamente asombrosas, me contactaron en 1988 para que les rediseñara el proyecto que tenían de un monasterio. Yo me asombré porque no, en primer término creía que los trapenses eran una orden solamente masculina,
y en segundo término porque me buscasen con tanta insistencia. El resultado fue que rehice el proyecto y me establecí en contacto fraterno con esta comunidad de monjas que es muy viva, de una alegría, una capacidad de relación con la vida impresionante, lo cual les ha traído que, a pesar de lo que yo pensaba, a pesar de mi prejuicio, tengan sobrada cantidad de vocaciones. El monasterio de eh, Nuestra Señora de Coromoto, en la remota zona montañosa que está entre Lara y Trujillo, tiene normalmente más de 30 monjas, lo cual hizo que apenas inaugurado hubiese que añadirle prácticamente duplicar las áreas para el monasticado y el noviciado. Vemos aquí el grupo de sonrientes mujeres que se reúnen alrededor de la original fundación que proviene de Vitorquiano, en Italia. Esta es la casa madre. Cuando se funda Humocaro, la abadesa de Vitorquiano, pues, a propósito, las mismas características, el campo totalmente cuidado, el ambiente totalmente ordenado, una sencillez de la arquitectura que sin embargo crea una belleza espacial donde provoca convivir, provoca estar. Como tantas fundaciones, la abadía, bueno, la misma Vitorquiano, que tiene una historia tormentosa. Esta, esta fundación aparece en un libro llamado Tropezando con el Milagro. Y fue la primera fundación trapense que se hace en Venezuela. Estas mujeres que llegan a través de dos hermanas que son llamadas para tratar de fundar en Venezuela, viajan a Venezuela en 1978, buscando terrenos por varios estados de Venezuela. Por fin hallan una ubicación definitiva en Humocaro Alto con una donación que les hace el beneficiario, que ellos llamaban el benefactor, que llamaban Papa Rafael. En enero de 1980 se asentan allí, todavía de manera muy precaria. Todavía no están seguras de que se dé el proyecto. A veces quieren volver a Italia, a veces los hechos les dicen que se queden aquí. En febrero del mismo año ya la casa madre decide que sí, que tienen el permiso para quedarse aquí, y la diócesis de Barquisimeto aprueba la inauguración del monasterio. En 1988 comenzamos el proyecto de una manera dialógica. Aprendí a proyectar en diálogo constante con una comunidad muy viva, muy exigente y con una serie de términos que cualquier seglar del siglo XX encuentra difícil de entender, pero cuando los entiende, una razonabilidad verdaderamente imbatible. En 1990, construido ya, el monasterio rápidamente obtiene el título de priorato simple, o sea, tiene un grado ya de madurez admitido. Se consagra la iglesia al nuevo conjunto y en 1997 ya el priorato obtiene el título de abadía autónoma, con 30 monjas y varias novicias, y en ese momento asume como abadesa la madre cristiana Picardo, la abadesa de la casa madre que tanto había hecho para lograr la fundación. La madre cristiana es el ángel protector de esta historia junto con el cardenal Castillo Lara, y es una personalidad que cuesta entender por qué está recluida allá en esa zona montañosa lejana del mundo, cuando verdaderamente es de una genialidad que solamente el Espíritu Santo puede inspirar. La arquitectura, a pesar de su sencillez, es muy impactante y expresa lo que es un centro educativo donde se aprende a trabajar, a orar, y donde la hospitalidad es un rasgo de la apertura sumamente importante.
que en esa zona de Humocaro, donde por cierto estuvo destacado uno de los frentes guerrilleros más activos de la Venezuela, de la lucha armada, se ha convertido en un centro de irradiación de civilización cristiana. Aquí vemos la perspectiva de la abadía, con las siembras de café y frutos de la tierra que son continuamente atendidas por las monjas y por los laicos que trabajan con ellas. Las tenemos ahí en la faena diaria, en la limpieza de frutas para mermeladas. Ojalá todo el mundo trabajara con esa sonrisa en el rostro, ojalá todo el mundo trabajara con ese sentido de que está haciendo algo grande lavando una parchita o lavando una naranja. La parte de formación, educación permanente, el escritorio donde las monjas deben todos los días leer, todos los días formarse, y el monasticado que es como una escuela ya para las monjas que han llegado, han superado el noviciado, y este espacio de comunional, un espacio de comunión donde la comunidad se reúne para, para conversar los problemas que tiene, para escuchar alguna conferencia interesante, para escuchar a algún monje invitado. Aquí en este maravilloso espacio se puede ver el juego de la luz, del color, en un espacio tan simple que con esa economía de recursos expresa, sin embargo, todo lo que significa el carisma benedictino. El claustro, que es el espacio típico de todo monasterio benedictino, dentro de la clausura, expresa a la vez el vínculo del hombre con el cielo y el cuidado de lo natural. Estudiando lo que significa el claustro, uno ve cosas impresionantes. Por ejemplo, los 4 lados del claustro tienen que ver con los 4 humores, las 4 formas del alma. Es decir, el solo hecho de que este espacio abierto con una fuente y una imagen esté allí ya le trae a las monjas eh, un mensaje para la manera de estar en el mundo que ya quisiéramos tener en todas las ciudades de fuera del mundo. Porque la falta de trascendencia, la falta de significado de nuestra vida y de los espacios en los que vivimos es uno de los problemas que está comiéndose la humanidad del hombre en este momento. Los espacios de trabajo administrativos, donde está la oficina de la abadesa, el economato, las oficinas están también resguardadas, paralelas a un lado del claustro, de este espacio que transpira paz. El cementerio, porque el voto de estabilidad que se hace va más allá de la muerte, está hasta la vida eterna, o sea, pertenece al monasterio, tu cuerpo pertenece al monasterio hasta más allá de tu vida, por lo cual el cementerio está dentro del proyecto benedictino. Una de las cosas que más llama la atención del conjunto a los que lo visitan es la iglesia abacial. Ahí tenemos esta en la fachada, que en realidad no es la fachada principal, sino que es el ábside. La fachada principal la vemos allí, en la entrada que tiene una especie de bocina románica. Y este es el coro, la clausura, donde las monjas hacen sus oraciones diarias y atienden a la misa. En primer plano vemos la cancela que separa la capilla de los visitantes del claustro de las monjas, de la clausura. El presbiterio, uno de los desafíos más interesantes, crear un espacio donde se exprese con mucha fuerza lo que es el poder de la fe, con una economía de recursos que hace que uno trabaje con un mínimo de formas. Sin embargo, allí está, razón y luz. Es un espacio fantástico donde he tenido la gracia y el agrado de escuchar los elogios eh, de los religiosos y los sacerdotes que celebran allí. El altar, está planteado como el misterio, el encuentro del cielo y el mundo tangible, por eso tiene esa, por eso tiene esa pilar
redondo y esa pilastra cuadrada, que son símbolos de, respectivamente, de lo celestial y lo terrenal, unidos por la mesa, que es el símbolo de Cristo, que está hecho en la misteriosa proporción áurea, una proporción que se puede mirar pero no se puede calcular porque sus decimales exceden toda la vida humana. Escribir los decimales de la proporción áurea, y eso lo hizo un arquitecto que en ese momento no estaba tocado todavía por la vida religiosa, que se confesaba todavía agnóstico. La alegría de la comunidad con el superior general de la orden, don Armando, el primer monje trapense que pude conocer y que les indicó a las hermanas buscar a este arquitecto en la lejana Mérida. Y madre cristiana, la sabiduría de lo sencillo, esta madre paternal que verdaderamente se ha convertido en madre de muchas personas y origen de muchas obras en Venezuela, desde su recóndito retiro en las montañas entre Lara y Trujillo. Si no es suficiente, vamos a ver el priorato trapense de Nuestra Señora de los Andes en nuestro estado Mérida. Fue fundada en 1987. En 1987 llegan un grupo del Monasterio de Espíritu Santo en Conyers, invitados por la diócesis de Mérida, la arquidiócesis. Yo los conozco ese año, por cierto, cuando vienen a invitar al rector de la universidad a participar en la primera piedra del monasterio, que originalmente se iba a ubicar en un sitio lejano de donde actualmente está ubicado. La casa madre, la abadía, igual la vemos con esa prestancia que no obedece a un exceso decorativo, sino que en su sencillez, en su simplicidad, nos habla de la vida benedictina y monástica y de la vida trapense. Al principio estaban pensando y habían adquirido un terreno en la zona de San Luis, en la Azulita, cerca del lago de Maracaibo, pero dentro del estado Mérida. Ese proyecto estábamos a punto de terminarlo cuando deciden vender el terreno y ubicarse en otro lado, dadas las condiciones de las instalaciones circunvecinas que producía mucho ruido. El proyecto terminó haciéndolo una amiga y colega que es una muy activa carmelita y les hizo el proyecto en esta maravillosa ubicación en las montañas del estado Mérida. Vemos la alegría de la comunidad con el prior, el padre don Plácido, vemos el tercero de izquierda a derecha. La iglesia también, con una sencillez expresiva. Es increíble cómo se logra esto en cada fundación benedictina y sobre todo en las cistercienses y las trapenses. Luego el presbiterio, la primera vista se refleja en la losa del altar, un altar octogonal. En este momento, en este caso no busca la proporcionadora, sino el octógono, que es desde la iglesia, desde la Basílica de la Resurrección en Tierra Santa, es una forma muy, muy buscada. El octógono significa el octavo día, el día que falta de la creación, el día de la resurrección. La relación con la naturaleza en este monasterio es verdaderamente continua y de altísimo impacto. Aquí vemos un monje haciendo su estudio cerca de la celda, el oratorio. Todos los espacios son abiertos, mirando hacia el estupendo paisaje que rodea la abadía. El espacio de estudio y de trabajo del monasticado. Y para este caso hemos encontrado una foto sumamente clara que expresa el trabajo de los monjes trabajando en el campo. Los monjes producen sobre todo un café de altísima calidad
cultivado café arábiga, cultivado en la zona por ellos mismos, con la torrefacción que ellos mismos le hacen, empacado, y se vende con esta marca en el resto de la República. No dije, pero las monjas de Humocaro, su principal producto es la pasta, también pastas de altísima calidad. El claustro, en los tres casos que hemos visto, el terreno es sumamente difícil y los claustros, lejos de ser un espacio plano con un solo nivel, son espacios a varios niveles, espacios complejos. Y la hospedería, que es el espacio que le da la bienvenida a quienes visitan la, la fundación. La iglesia, la fachada que es el respaldo del presbiterio, y la alegre comunidad de monjes, algunos de ellos ya no están con nosotros, del monasterio de Nuestra Señora de los Andes, en el estado Mérida, en el Alto del Hato, en Estancas. Hoy el legado de Benito en la contemporaneidad sigue llegando muy lejos. Aquí vemos el claustro del monasterio cisterciense de Novidiur, del famoso y premiado arquitecto John Pawson, hecho ya en el siglo XXI, y que muestra cómo la inspiración de Benito, con su característica sencillez expresiva, da lugar a obras de arquitectura sumamente importantes. Gracias, y terminamos con dos conclusiones. Primero, además de estructurar un nuevo mundo sobre la fuerza de la fe y de la oración, Benito rescata el valor de lo urbano, en un momento en que lo urbano había desaparecido de la antigua, del antiguo territorio del Imperio Romano. Benito rescata el valor urbano en la creación y difusión de una civilización, la civilización del amor, la civilización cristiana. Así propuso además un entorno construido donde la convivencia, la dignidad, el bienestar, la funcionalidad y el sentido trascendente que hoy en día hemos perdido, y por eso andamos buscando que sea el Feng Shui y todo ese tipo de propuestas orientales, porque hemos olvidado el origen trascendente de la arquitectura occidental que se desarrolló a partir de las propuestas de San Benito. Y en la evangelización del mundo, las misiones que uno encuentra en California, que uno encuentra en la frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, en nuestra Guayana, todavía conservan rasgos de la propuesta benedictina. La dinámica de crear un entorno nuevo, adaptándose a la cultura que lo recibe, pero que genera un ambiente propicio a la misión, propicio a la conversión. Este nuevo mundo que propone y construye Benito es real, no es una utopía. Todo el mundo está sembrado de monasterios que nos dicen que eso se puede hacer. Es un trabajo inmenso, es verdad. Escoger, lograr el lugar, desecar pantanos, allanar alturas, canalizar ríos, planear y construir el monasterio según principios que además son exigentemente trascendentales. Muestra una sobrenatural energía en la alegría de producir como forma de oración. Producción como oración, trabajo como oración, manifiestan la sacralidad del trabajo organizado que preside la regla de Benito. Para el monje benedictino, como para varias culturas, aún las culturas primigenias, africanas, asiáticas, nuestras culturas indígenas, la oración, el canto y el trabajo son caminos hacia la divinidad, son caminos hacia lo religioso, caminos hacia Dios, y son caminos para la construcción de la persona. Así, construyendo el mundo, el monje y los arquitectos que trabajan con los monjes es construido. Adiós.